estos 2 últimos días queremos reflejar este espíritu sinodal en distintas experiencias o hitos que ya han existido en nuestra iglesia. Así que estamos muy contentos de llegar a este gran día. Como ustedes saben, durante toda esta semana hemos tenido con especial intención, como yo le he dicho, el video del Papa en el mes de noviembre. El mismo Papa Francisco nos invitó a rezar por él, por su misión. Así que queremos comenzar este día pidiéndole al Señor para que nos acompañe en este lindo encuentro. Así que nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y decimos todos juntos, Dios, pastor y guía de todos los fieles, mira lleno de bondad a tu siervo, el Papa Francisco, a quien quisiste colocar al frente de tu iglesia como pastor. Concédele, te pedimos la gracia de hacer por sus palabras y por su ejemplo que progresen en la virtud aquellos quienes él preside y llegue con el rebaño que le fue confiado a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ponemos en especial intención al Papa Francisco para que el Señor lo acompañe y lo guíe en todo momento, en todo lugar. Bien, después de este momento de oración, quisiera presentarles a una autoridad de nuestra academia, que muy gentilmente ha querido estar con nosotros. Les presento al querido, ahí está, rector don Cristian Nasser. Don Cristian es rector de la Universidad Finisterra de Chile. También preside nuestra academia en tanto a nivel local en Chile y también es parte del Consejo Internacional de nuestra Academia de Líderes Católicos. Don Cristian, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para usted la palabra. Muchas gracias, Joaquín. Y muchas gracias por esta oportunidad de poder saludarles a todos en este seminario internacional sobre la sinodalidad. Es un placer para mí poder traer un especial saludo desde el sur del continente americano, desde la Finisterre, en esta cuarta jornada de reflexión y profundización. La sinodalidad, entendida como el caminar juntos, nos invita a ahondar sobre la manera en que vivimos nuestra fe, cómo interactuamos en nuestra comunidad y cómo enfrentamos los desafíos de nuestro tiempo. Es un llamado a escuchar, dialogar y discernir juntos la voz del Espíritu Santo, que nos hable en la palabra, en el hermano y también en las circunstancias y realidades de nuestras sociedades. Caminar siempre es un ejercicio arduo y por ello requiere de algunas paradas para interiorizar lo recorrido e iluminar lo que falta por recorrer. Espero que este seminario precisamente sea eso. El pueblo de Israel caminó durante 40 años, sabían su meta, sabían a dónde iban, pero no avanzaron al ritmo que ellos querían o suponían que debían avanzar, sino más bien al ritmo que Dios les fue imponiendo. Porque el camino no es solo una ruta geográfica y un ir de un punto a otro punto, sino ante todo un proceso formativo. En esas 4 décadas, Israel aprendió que solo hay un Dios, uno que es fiel a su palabra y que está siempre dispuesto a perdonar porque es un Dios de misericordia. Nosotros ya estamos en camino en esta invitación que nos hace la Iglesia y sin lugar a dudas ya estamos aprendiendo, porque el caminar juntos ya es hacer iglesia, ya es reconocer que somos hijos de un mismo Padre y formamos parte de un mismo reino, cuya cabeza es Cristo, a quien precisamente este domingo celebraremos como Rey del Universo. Espero que este seminario esté despertando en cada uno de ustedes un profundo sentido de comunidad, de pueblo que camina en medio del mundo, dando testimonio de la presencia de Dios. Por la calidad de los exponentes, es una oportunidad única de profundizar en este hacer iglesia al que nos invita el Papa Francisco. Así que espero que lo estén aprovechando muy bien. Reitero mis saludos y les deseo la mayor de las bendiciones. Muchísimas gracias. Don Cristian, muchísimas gracias por su tiempo y también por acoger y saludar a nuestros queridos alumnos que ya llevamos casi 4 días de formación continua durante esta semana. Así que le agradecemos y también rezamos por usted. Muchísimas gracias. Bien, el día de hoy, como bien le he dicho y le he mostrado en el cronograma de esta semana, vamos a vivenciar experiencias sinodales, ¿ya? Experiencias sinodales que han sido hitos fundamentales dentro de nuestra iglesia en el último tiempo. Es por eso que les voy a presentar y voy a ir marcando en pantalla a los profesores del día de hoy. El día de hoy tenemos un panel, ¿ya? El cual está compuesto voy a ir
en sentido geográfico, voy a ir del sur al norte. Quisiera presentarles con especial cariño a la profesora María Marcela Mazzini. Ella fue auditora para el Sínodo de la Familia. Ella es casada, madre de 2 hijos, es nacida en Argentina, es una destacada profesora y licenciada en teología dogmática, además de ser doctora en teología por la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Argentina, la UCA. Querida profesora, muy bienvenida. Subimos un poquito en el sentido geográfico y llegamos a Colombia para presentarles al querido padre Luis Ferney. El padre Ferney fue auditor para el Sínodo de la Amazonía, es sacerdote, está encardinado en la diócesis de Sonsón, Río Negro, Colombia. Ha realizado sus estudios en la Concentración Educativa de Santa Ana en Granada, Antioquia. También tiene estudio en filosofía y teología en el Seminario Misionero del Espíritu Santo en La Ceja, Antioquia. Querido padre Ferney, muy bienvenido. Y subimos y llegamos a Centroamérica para presentarles a Monseñor José Antonio Canales. Monseñor Canales es obispo de la diócesis de Danlí. Antes de ser obispo también fue sacerdote en la diócesis de San Pedro Sula. Tiene licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales. También se formó en el Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa en Tegucigalpa. Monseñor, muy bienvenido. Pues bien, Gracias. después de esta presentación, como bien les dije, vamos a hacer este panel. Cada uno, un poco explicar la dinámica de la sesión, cada uno tendrá 15 minutos para exponer su vivencia de cómo fue participar en el sínodo correspondiente a cuál le tocó a cada uno. Después de eso, pasarán toda la experiencia e iremos a un momento de preguntas para que ustedes también, que nos están escuchando y nos están viendo, puedan realizar cualquier duda, cualquier inquietud que deseen también que sea respondida. Entonces, como comencé en sentido geográfico, vamos hacia la Argentina. Quería, profesora María Marcela, para usted la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches a todos los que están escuchando, los que están conectados. Veo que somos muchos, somos 87 participantes de esta sesión y seguramente otros recibirán el video cuando ya hemos terminado. Bueno, a mí me tocó, tuve la gracia, la providencia de Dios de ser invitada como auditora al Sínodo de la Familia. Estimo que por mi condición de profesora también de la facultad, yo enseño el sacramento del matrimonio, entonces creo que he sido invitada por esa condición, ¿verdad? En junio del 2015 me llega un llamado de teléfono a mi casa del nuncio apostólico en Argentina, que en ese momento que era Monseñor Paul Sherring, y me hace una invitación en nombre del Santo Padre. Imagínense cómo decir que no a esa invitación que recibí con sorpresa, con mucho agrado. Y a partir de ahí empezó, bueno, me indicaron una serie de indicaciones que me fueron llegando progresivamente. Luego me llega una invitación por escrito que tengo que ir a buscar la nunciatura. Y ahí se me comunica que puedo intervenir en la Asamblea General en la sesión general durante 3 minutos, ¿no? Había posibilidades de hablar en la Asamblea General respecto de un punto del instrumento de trabajo del Sínodo de la Familia. Y bueno, ahí yo preparé mi intervención. En cuanto al desarrollo del sínodo, fue una experiencia sumamente enriquecedora porque yo me alojaba al lado de la Pontificia Academia Urbaniana, es decir, la Facultad de Misionología, podemos decir que hay en Roma, y ahí vivíamos muchos auditores, algunos peritos, algunos obispos, pero sobre todo vivíamos los laicos ahí. Y bueno, pude intercambiar experiencias de familia con personas de muchos lugares del mundo y bueno, y vivir un poco en el día a día lo que también vivenciábamos en el sínodo en sí mismo. Es decir, lo que ustedes saben que la dinámica del sínodo es algunos días estas asambleas generales o congregaciones generales que antes se llevaban adelante en el aula del sínodo, que es como una especie de anfiteatro que está arriba de donde se desarrolló
el sínodo de la sinodalidad, porque esta vez son más sinodales, entonces lo hacen en el aula Pablo VI, pero normalmente se hace en un aula que es como un anfiteatro, donde cada uno tiene un micrófono y un auricular como el que yo tengo puesto, donde uno puede seleccionar el idioma en el que desea escuchar las intervenciones. Y allí en la asamblea me encontré con una experiencia novedosa para mí, que fue el hecho de que veníamos en aquel momento, no sé si recuerdan, año 2015, había habido el sínodo extraordinario en el 2014, se había planteado el tema de la comunión de los divorciados en nueva unión, la cuestión del aborto, la cuestión de la fecundación asistida, en fin, había una cantidad de temas, pero el primero que salió fue el tema de la comunión de los divorciados en nueva unión y, y encontré que era un tema que nos inquietaba especialmente a las personas de la iglesia en Occidente, porque tanto la iglesia africana como la iglesia de Oriente tenían otras inquietudes. Concretamente en ese momento se estaba desarrollando una guerra en Siria, que bueno, ustedes saben, Medio Oriente es un territorio muy castigado por las guerras y bueno, ellos estaban preocupados y los obispos allí presentes y los laicos allí presentes por la guerra en Siria, de modo tal que es un poco como el Papa expone respecto de la iglesia como hospital de campaña, ¿no es cierto? Una persona mal herida en la guerra, uno no le pregunta qué nivel de colesterol tiene en sangre, ¿no? Sino más bien se preocupa por frenar una hemorragia o cuidar o digamos, atender una quebradura de un hueso o una cirugía mayor, ¿no? Después hay una cantidad de cosas que seguramente hay que componer en la salud de una persona, pero que no son tan urgentes como estas grandes heridas o encontrarnos que la iglesia de África estaba muy preocupada por los adultos que se iban y los niños que quedaban en África al cuidado de otros familiares que no eran sus padres, a veces eran sus abuelos, a veces eran vecinos, y estas personas migraban hacia Europa y en esa migración les sucedían toda clase de penurias, ¿no es cierto? De, bueno, de violencia física, violencia sexual, eh, conculcación de sus derechos. Entonces, África era una iglesia muy activa en el tema de los derechos territoriales y nacionales para preservar la vida de las personas. O encontrar también que en India, por ejemplo, el problema era, ustedes saben que es un país donde la minoría es católica, alrededor de un 13-15% de la población son cristianos y todavía menos aún católicos. El tema que se planteaba en las iglesias era el tema de la monogamia, o sea, las mujeres cristianas cuyo marido perteneciente al Islam adquiría nuevas mujeres, digamos, contraía matrimonio con otras mujeres, que en el Islam esto es aceptado. La primera mujer católica se sentía automáticamente fuera de la iglesia. Entonces, ¿cómo se iba a conversar ese problema pastoral, verdad? Bueno, como ustedes saben, quedaron muchos temas sin hablar en el sínodo de la familia porque precisamente la conversación se capitalizó, a pesar de todo esto que les estoy contando y que nos invitó a todos a abrir la mentalidad y el corazón a estas nuevas realidades, la discusión se centró en este problema sacramental. Bien, dentro de ese mismo problema sacramental encontramos sensibilidades muy distintas, porque por ejemplo recuerdo una auditora rumana, perdón, que, que decía que bueno, que en Rumania por mucho menos muchos cristianos habían muerto mártires, entonces que no era posible admitir a la comunión a los divorciados en nueva unión. Y otros, en cambio, que estaban muy convencidos de que, como dice el Papa en Amoris Laetitia, el sacramento de la Eucaristía no es un premio para los perfectos, sino un alimento de peregrinos, citando a los padres de la Iglesia, ¿no es cierto?
Entonces, todas estas perspectivas hacen que uno, las ideas que traemos de nuestros propios contextos, las reformulemos, las pensemos de otra manera, porque la iglesia tiene que pensar su teología y su pastoral, no solo para el grupo del que nosotros provenimos, sino para la universalidad de estas situaciones, donde había mucho más de lo que nos podíamos imaginar, ¿verdad? Entonces, con el transcurso de los días y de las semanas en las que transcurrió la Asamblea General, ordinaria en este caso, porque la anterior había sido extraordinaria, fue la oportunidad de pensar, de conversar, de rezar juntos, ¿no? De compartir puntos de vista y también en esta casa donde vivíamos, bueno, ir creando una pequeña comunidad de personas donde compartíamos las noticias que recibíamos de nuestras casas, lo que seguía sucediendo en nuestros países y en nuestras familias, celebrábamos los cumpleaños y bueno, es así que al día de hoy yo me sigo escribiendo con alguno de ellos porque hemos compartido cosas muy profundas que nos han unido mucho como hermanos y nos han invitado a vivir la comunidad. Entonces yo encuentro que, bueno, en esas intervenciones en las que hablábamos 3 minutos y que escuchábamos a veces posturas muy diversas, ¿no? Se vivenciaba también, o yo experimenté la presencia del espíritu, porque, por ejemplo, en alguna oportunidad alguien, un obispo o un laico, un sacerdote o un religioso, exponían y decían, no, por ejemplo, la comunión de los divorciados en nueva unión no es posible de ninguna manera, ¿no? Porque eso sería, como dice San Pablo, comer y beber la propia condenación. Y a continuación, a una persona que decía exactamente lo contrario, porque insistía en la condición de, de fortaleza para el camino que nos da la Eucaristía y para ir adquiriendo también la, digamos, recibir el don que Dios nos da, del cual nunca seremos suficientemente merecedores, ¿no es cierto? Entonces, me ayudó a abrir mucho la cabeza, por así decirlo, la mentalidad, el corazón y pensar las cosas en otra dimensión. Y también veo a la luz del sínodo sobre la sinodalidad que la metodología actual del sínodo es una metodología, parece mucho más rica, signo de que la Iglesia, con el transcurso de estos encuentros, de estas asambleas sinodales, ha ido adquiriendo experiencia, ¿no es cierto? Entonces, de más en más se dedica más tiempo al diálogo y en esta oportunidad a la conversación espiritual, que es una metodología preciosa. Nosotros en los círculos menores que nos reuníamos, que eran grupos, reuniones de grupos por idiomas, digamos, compartíamos pensares, opiniones, a veces opiniones teológicas o pastorales, pero esto de la conversación espiritual es algo mucho más rico y profundo porque nos obliga o los ha obligado a los sinodales a compartir las mociones del Espíritu Santo respecto de los temas. Y además ha llevado a que todos los miembros del círculo compartan, que haya ese espacio para que todos puedan compartir y se puedan escuchar todas las opiniones, cosas que en los círculos menores no necesariamente ocurría, ¿verdad? Entonces eso lleva la conversación, el diálogo, el encuentro a otro nivel de comunicación, a un nivel de comunicación mucho más espiritual, mucho más orado, mucho más, como decía Monseñor San Martín, a ir juntos a la escucha del Espíritu Santo, ¿no? Escuchar en la voz del pueblo el Espíritu Santo, que no es una democracia, sino que es un consenso en el Espíritu, ¿eh? El encontrar el Espíritu de Dios que se va manifestando en la comunidad. Entonces, entiendo que esta manera de compartir que el Papa Francisco presentó y propone a los asambleístas en este sino de la sinodalidad, donde además
participan laicos con voz y voto. Cuando yo fui podíamos hablar, pero no podíamos votar. Entonces, yo creo que son muchos pasos en la dirección del Vaticano II que el Papa Francisco está dando, está proponiendo, que tenemos que acompañar porque esto no queda solo en Roma y en la Asamblea General. Tuve la gracia de participar en la Asamblea Continental del Cono Sur, representando a mi país, y puedo encontrar que este método de conversación en el espíritu no hace solo a una forma de dialogar, hace al fondo de la comunicación sinodal, porque nos invita a, a otro tipo de vínculo en la iglesia y a descubrir precisamente la voz de Dios que actúa con nosotros y entre nosotros y nos va invitando a un nivel de profundidad mayor. Y eso también se replica en mi diócesis, hemos hecho encuentros sinodales con conversación en el espíritu y realmente dinamiza el encuentro, dinamiza la pastoral, ayuda a volverse más corresponsables, que es lo que el Papa nos está pidiendo, ¿verdad? En la dinámica de las comunidades, en la vida de la pastoral de nuestras iglesias, de nuestras parroquias, de nuestras capillas, de nuestros centros misionales. En fin, creo que el Papa realmente ha sabido acoger una moción importante del Espíritu Santo con esta nueva metodología sinodal y con el tema también que ha elegido para este sínodo, porque hace un poco al fondo, ¿no es cierto?, de lo que nos tenemos que plantear, de estos males que es la falta de participación y también el clericalismo del que el Papa tanto nos habla y nos insiste. De modo que tenemos que rezar mucho por el sínodo, de la sinodalidad e impulsarlo también en nuestros lugares, en nuestras regiones, en nuestros países, en nuestras diócesis. Bueno, muchas gracias. Profesora, muchísimas gracias por su participación. Pues bien, ahora vamos hacia Colombia para escuchar el testimonio del padre Luis Fernet. Padre, por usted la palabra. Gracias, Joaquín. Un muy cordial saludo para todos de acá desde Colombia. Yo participé en el Sínodo de la Amazonía siendo secretario para Latinoamérica y el Caribe de la Fundación Populorum Progressio, que es una fundación del dicasterio, una fundación del Papa, a través de la cual promueve el desarrollo humano integral entre las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes de Latinoamérica y el Caribe. Depende del dicasterio para el desarrollo humano integral. Entonces, en cuanto que la Populorum Progressio trabaja por el desarrollo de los indígenas en Latinoamérica, el Papa, a través del prefecto del dicasterio, me solicitó participar como auditor de este sínodo. Pues realmente una experiencia única. El Papa Francisco insiste que la sinodalidad es el camino para este segundo milenio, es la manera de ser de la Iglesia, de tal manera que los sínodos y la manera como el Papa está abriendo la participación de las mujeres, de los laicos y de la Iglesia en general a los sínodos, el Papa insiste, la sinodalidad es el estilo de la Iglesia para este segundo milenio, de tal manera que no es una moda de unos pocos años y una coyuntura eclesial, es una opción eclesial a largo plazo. Participar de este sínodo en muchos aspectos le transforma a uno la vida, porque participar en un sínodo de alguna manera es una experiencia que no se vive sino una vez en la vida normalmente. Habrán algunos obispos que tendrán 2 o 3 en su vida, pues entonces en lo personal fue algo que me marcó muchísimo. El sínodo de la Amazonía tenía como objetivo buscar nuevos caminos para la evangelización de la Amazonía,
un territorio de más de 6 millones de kilómetros en 9 países de Sudamérica. Una región supremamente pobre, selvática. ¿Cómo evangelizar esta región en estos 9 países que hacen parte de la Amazonía? Brasil, Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú, Ecuador, la Guyana holandesa, Surinam, Guayana francesa. ¿Cómo solucionar las muchas dificultades que tiene esta región? El Papa, un objetivo del sínodo es buscar expertos o personas que de alguna manera tienen que ver con algún tema en la iglesia para que le ayuden al Papa a discernir sobre ese tema. El trabajo de los padres sinodales y de todos los que participamos en este sínodo era ayudar al Papa a reflexionar cómo buscar nuevos caminos para la evangelización de esta región y para una ecología integral y para que la Amazonía tenga un rostro amazónico y para que la explotación de la Amazonía no se siga dando, para que los misioneros que se necesitan en esta región surjan. En fin, una cantidad de temas para lo cual hubo al menos 2 años de preparación. La REPAM hizo un trabajo extraordinario. La red eclesial de la Amazonía, la red eclesial panamazónica. Antes de este sínodo se realizó del 6 de octubre al 27 de octubre de 2019, antes de la pandemia. La REPAN antes, 2 años, estuvo haciendo un trabajo extraordinario de escuchar las voces de los indígenas, de escuchar las voces de los pueblos, de escuchar las voces de los misioneros, de escuchar las voces de las comunidades religiosas, de escuchar las voces de las conferencias episcopales. Es un trabajo, pienso yo, extraordinario de preparación. Después vino propiamente el sínodo y luego del sínodo sabemos que la dinámica del sínodo es tener unos días de reflexión donde todos los padres sinodales y madres sinodales, ya, gracias a Dios, ayudan al Papa a reflexionar sobre un tema determinado, le presentan un documento final al terminar el sínodo y luego el Papa responde con una exhortación apostólica. El sínodo fue preparado con un instrumentus laboris, la Amazonía, nuevos caminos para la iglesia y para la ecología integral. Luego el desarrollo del sínodo, el 26 de octubre de 2019 se le entregó oficialmente el documento final de reflexión de ese casi mes de reflexión y ya en febrero de 2020 el Papa respondió con la exhortación apostólica posinodal, querida Amazonía. En este instrumento laboris se presentaron varios temas. Voy a mencionar solamente algunos, los que me parecen más relevantes por razón del tiempo, y que a la final fueron los que se trabajaron en el sínodo y de los cuales el Papa respondió posteriormente en la exhortación posinodal querida Amazonía. Sin duda que el tema principal fue la propuesta de ordenar los viri probati, de ordenar indígenas casados que son de virtud probada. Y el argumento para hacer esto es que en la Amazonía hay un sacerdote por cada 5.000 kilómetros cuadrados. Solamente hay un misionero por cada 5.000 kilómetros cuadrados. Esto hace necesario que se ordenen indígenas. Y como no hay indígenas preparados de alguna manera, y personas casadas de virtud probada, líderes de esas comunidades se ordenaran. Es muy simpático este tema y fue uno de los más relevantes por varias razones. Primero, los medios de comunicación fue el tema que más abordaban porque eso implicaba replantear el tema del celibato en la iglesia. En el sínodo de la Amazonía al Papa se le hizo más de 20 propuestas de distinta índole y la mayoría solamente se acuerda de la propuesta de los viri probati, a la que se respondió que no, desde el Papa respondió que no, por varias razones. Primero,
el tema de los viri probati es un tema que este es un sínodo regional de la Panamazonía, de territorio de 9 países. El tema del celibato sacerdotal es un tema de la Iglesia Universal y no se puede definir en un sínodo regional un tema que es de la Iglesia Universal, por una parte. Segundo, la pregunta es, ¿por qué no hay misioneros y sacerdotes en la Amazonía? Solo uno por cada 5.000 kilómetros cuadrados. Recuerdo que el presidente de la Conferencia Episcopal de Austria dijo, ¿por qué para la Amazonía no resultan misioneros? En cambio, para España, para Estados Unidos sí resultan por montones. Y colocó el ejemplo de Colombia. Él decía, solamente de Colombia hay más de 1.000 sacerdotes colombianos trabajando en Estados Unidos y en España. Y preguntaba, ¿cuántos hay en la Amazonía? Entonces el problema no es que no surjan misioneros, el problema es que las motivaciones no son las evangélicas. El Papa ante esta observación, él pues él manifestó su inconformidad y decía que esto es inaceptable, inaceptable que hayan muchos misioneros para países donde hay ciertas comodidades y muchos misioneros para países donde la situación es humanamente más complicada, no resulten tantos. Eso no es evangélico y en palabras textuales del Papa es inaceptable, 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 lo repitió varias veces. Y después dice, la solución es redistribuir los misioneros en el mundo con criterios más evangélicos. Total que a este tema se le dio por muchas vueltas y total que no. Ahora, el tema del celibato seguramente que seguirá un tema de reflexión para la iglesia y se abordará en otros espacios. Otro tema que se tocó repetidamente en este sínodo de la Amazonía es el tema del papel de la mujer en la iglesia. Incluso también por la escasez de misioneros, se proponía la posibilidad de ordenar diaconisas a las mujeres. Entonces, este tema, pues hubo una comisión que se encargó de reflexionar sobre el tema y la conclusión era que bíblicamente y teológicamente no se veía como tan contundente la posibilidad de hacerlo. No obstante, se les solicitó al Papa el que reabriera esa comisión y que este tema se siguiera estudiando. El Papa aceptó que este tema se siguiera estudiando, en este momento se debe seguir estudiando y seguramente todavía no hay conclusiones definitivas. Otro tema que se trabajó mucho en el tema de la Amazonía fue la creación de la Conferencia Episcopal de la Amazonía. Cada país tiene su conferencia episcopal, pero como este es un territorio muy particular, de territorios de 9 países, una solicitud fuerte fue crear la Conferencia Episcopal de la Amazonía y fue muy bien aceptada. En estos años en que se ha venido trabajando desde el 2019, ya se creó la Conferencia Eclesial de la Amazonía. Muy interesante esto. Hay que diferenciar entre conferencia episcopal de la Amazonía, como se propuso, a la conferencia eclesial de la Amazonía, que es lo que el Papa propuso que se hiciera. No es una conferencia de meros obispos, sino una conferencia de la Iglesia, donde además de estar los obispos, hay también sacerdotes, hay también laicos, hay hombres, hay mujeres, y este es un experimento en la Iglesia Universal. Esto se está haciendo ad experimentum. Es la única conferencia no episcopal, sino eclesial de la Panamazonía. Esto se sigue estudiando y va muy bien. En este momento el presidente es el cardenal de Huancayo, Perú. Él ha tenido 2 presidentes y los avances en esta conferencia episcopal, en lo que conozco, ha sido bastante interesante y seguro que será un referente no solamente para Latinoamérica, sino para la Iglesia, en cuanto que sinodalmente el episcopado es importante, pero tiene que haber más horizontalidad en la Iglesia, superando cierta verticalidad que ha caracterizado la Iglesia por siglos. Otro tema interesante, el derecho y tradiciones de los pueblos indígenas. ¿Cómo hacer que la Amazonía tenga un rostro indígena?
Y en este sentido, el Papa ha sido muy, muy contundente, que tenga una universidad amazónica, que hayan seminarios amazónicos, que hayan sacerdotes de la Amazonía. Incluso fue muy interesante pues incluso el problema que hubo con la Pachamama en este sínodo. Sabemos que fue un episodio bastante interesante en la iglesia de la Transpontina, que queda al frente de la Basílica de San Pedro en la Conciliazione. Esta iglesia se adaptó con ciertos elementos amazónicos, una red de pescar, ciertos símbolos amazónicos, entre ellos se llevó un símbolo de la Pachamama, una mujer embarazada, donde esto creó pues muchos malentendidos, a tal punto que la Pachamama llegó un momento en que se la robaron pues en la noche y la tiraron al río Tévere. El Papa el otro día pidió disculpas y la policía fue y buscó la Pachamama en el río Tévere, la sacó y la volvieron a colocar en la Transpontina, en esta iglesia. En lo personal, a mí me marcó mucho este hecho. Yo casi todas las noches después del sínodo me iba para esta iglesia, para ciertas actividades que se tenían ahí. Y me parecía muy lindo. Yo he sido misionero en Bangladesh, he sido misionero en varios países, en varios lugares. Y uno como misionero entiende que los indígenas y los pueblos a su manera expresan su amor a Dios, expresan la fe en Dios. Y uno como misionero lo entiende. Ahora, en Roma, mucha gente que no tiene la cercanía con los pueblos indígenas les cuesta entender un poco, porque seguramente que si invitan a un grupo de indígenas a una iglesia romana, pues, ¿qué van a cantar y cómo van a adorar a Dios? Con sus himnos, con su lenguaje, seguramente que no van a cantar el Beni Creator, ni música gregoriana, porque es que no lo conocen, no es de lo suyo. Ellos expresan con una sinceridad grande lo que ellos sienten, equivocado o no, eso es lo que hay que evangelizar, pero en el fondo uno veía que son expresiones genuinas de fe en un Dios creador, expresiones genuinas de un pueblo que busca a Dios. Ahora, el diálogo interreligioso o el diálogo con estos indígenas, me parece que hay que crecer mucho en este aspecto. A mí personalmente esto me marcó bastante y la conclusión es que hay que avanzar mucho en la comprensión de la diversidad, de ese poliedro del que hablaba tanto el Papa en el sínodo. La iglesia no es el círculo la que la define, es el poliedro, muchísimas caras en la diversidad. La necesidad de proporcionar mayores acceso a la Eucaristía. La Amazonía, el tema de la explotación, otro tema recurrente fue el tema de cómo conservar el medio ambiente, la Laudato Si, el tema de cómo conservar la Amazonía, cómo es explotada la Amazonía y cómo la iglesia debe estar allí, no como quien va con la maleta empacada para irse a cualquier momento, sino con la maleta desempacada, porque va a quedarse y a vivir y a tener una experiencia de fe. Bueno, serían muchas más cosas por decir, veo que se me acabó el tiempo. Concluyo diciendo que este tema de la Amazonía va asociado con la Laudato Si, va asociado con la Laudato Deum del Papa de estos días y siguen vigentes todos estos temas que se hablaron en este sínodo. Muchas gracias. Padre, muchísimas gracias por su experiencia también tan vivificadora de este sínodo que vimos, que ya después que me imagino en las preguntas podremos ahondar un poquito más. Así que lo invito desde ya para que puedan ir levantando la mano y aprovechemos estos tremendos expositores. Pues bien, nos vamos hasta Centroamérica y escuchamos al querido Monseñor José Canales para que nos cuente su experiencia de cómo fue trabajar en el sínodo de jóvenes. Monseñor, para usted la palabra. Buenas noches a todos. Bueno, en primer lugar, para mí fue una sorpresa cuando la Conferencia Episcopal de Honduras me eligió para participar en el Sínodo de la Juventud en octubre del 2018. Y digo sorpresa porque yo era el obispo más nuevo de la conferencia, apenas tenía 1 año y medio de haber sido consagrado como obispo.
Y bueno, la conferencia pues puso en práctica el criterio de que si estaba yo llevando como obispo responsable el Departamento Nacional de la Pastoral Juvenil, pues dijeron que vaya él, ¿verdad? Pero sí me sorprendió porque, repito, era un obispo, el nuevo, el más nuevo, y apenas tenía 1 año y medio de haber sido consagrado. Eh, el Sínodo de la Juventud, partiendo de que pues sínodo significa caminar juntos, un poquito me quebraba la cabeza porque qué difícil es decir caminar juntos en un sínodo con tan diferentes situaciones eh, culturales, políticas, económicas de los jóvenes alrededor del mundo, ¿no? Sin embargo, cuando ya uno llega al sínodo y se encuentra con que basado en una espiritualidad muy fuerte que hay en el sínodo, hay tiempos de oración fuertes, y en lo cual nos damos cuenta pues que más allá de nuestras diferencias en los 5 continentes, sí es posible caminar juntos de acuerdo a los valores más profundos que tenemos en nuestra fe cristiana, ¿no? Entonces, sí es posible, me di cuenta, partiendo de esas reflexiones profundas que teníamos, repito, en el transcurso de todo el sínodo. Al sínodo no se llega, como dicen en Sudamérica, de una. En Centroamérica decimos de un solo. No, hay 2 años más o menos de preparación. Se hicieron encuestas y trabajos a nivel mundial sobre la situación de los jóvenes inmersos en diferentes culturas, áreas geográficas, lenguas, situaciones políticas, económicas, etcétera, ¿no? Entonces hay un trabajo previo muy fuerte. Eso nos fue alimentando a todos, independientemente si íbamos o no íbamos a estar presentes en el sínodo. Los obispos de América Latina que íbamos a participar en el sínodo fuimos invitados por el CELAM para un curso introductorio de desarrollo y diversas dinámicas que se iban a emplear en todo el proceso en Roma. Nos sirvió de mucho y también fue la antesala de un ambiente profundamente fraterno, sobre todo en los grupos de trabajo que eran por idiomas, ¿verdad? Entonces ya fuimos haciendo un ambiente de amistad y de fraternidad, el grupo de obispos latinoamericanos en este curso que nos dio el CELAM en Roma. Luego cuando nos reencontramos ya para los grupos de trabajo, pues ya no sabíamos el nombre y un poco de la procedencia y todo esto. Para mí, que era la primera vez que iba a tener esta experiencia de padre sinodal, pues la ocasión me hizo reforzar más que nunca la universalidad de la iglesia. El tener a mi derecha a un obispo hermano de África, de Eritrea, ¿verdad? Un país que está pues allí en ese continente con situaciones tan difíciles y especiales. Y a mi izquierda, un obispo alemán, ¿verdad? Entonces, fue particularmente gratificante el que estuviera pues allí compartiendo con estos hermanos y teniendo pues como centro a Jesucristo y la vida de la iglesia en el contexto de la juventud. El Papa Francisco estaba todas las mañanas saludando a todos aquellos hermanos sinodales que quisieran acercársele y participaba vivamente en los debates propios de los temas de cada día, ¿no? Creo que fue una de las cosas que nos impactó mucho. Desconozco los sínodos anteriores, pero la cercanía del Papa, el hecho de venir muy temprano porque quería pues saludar a los que llegábamos. Eso fue un gesto pues que siempre recordaremos. Parece que también lo ha repetido en los sínodos que han habido posterior al de la juventud. Cabe resaltar los dos momentos más importantes de todo el sínodo.
la Asamblea General y los grupos de trabajo, que como dije antes, estaban integrados por miembros de un mismo idioma. Para nosotros los latinoamericanos fue una ocasión apreciada para reforzar nuestros profundos vínculos con la Iglesia española y el obispo representante de Guinea Ecuatorial, el único país de África de habla castellana. También es importante resaltar que cada obispo representante oficial de cada conferencia nacional tenía 5 minutos para exponer y desarrollar un tema relacionado con la juventud de su respectivo país. Mi exposición fue dedicada a las duras realidades de los jóvenes en el campo, de los jóvenes en la vida rural. Entonces, esa fue un poco el compartir de mi experiencia. En medio del sínodo, justo el domingo que iniciaba la tercera semana, tuvimos la inmensa alegría de asistir a la canonización del entonces beato Nuncio Sulpricio, un joven italiano que murió con fama de santidad después de una vida breve y con grandes sufrimientos. Entonces, qué gratificante realmente fue para nosotros el participar ese domingo en la canonización de este muchacho de 19 años, que murió de 19 años, y una vida pues que dejó impactado a quienes lo conocieron en su vida. El ambiente en general de un sínodo es muy fraterno. A veces, por razones de la lengua, no podemos intercambiar puntos de vista o cualquier otro tipo de relación, pero los gestos afectuosos entre nosotros creo que no necesitaban palabras, ¿no? Siempre había una sonrisa, un saludo, un gesto que decía mucho en este ambiente fraterno en el sínodo. Al final, no sé si pasa en todos los sínodos, se vivieron unos 3 días un poco tensos, ¿no? Hubieron reclamos, por ejemplo, porque el documento final apareció en lengua italiana y no apareció en los 6 idiomas dominantes del sínodo, que son el italiano, el inglés, el español, el portugués, el alemán y el francés. Entonces, hubo un poco de tensión, ¿no? Porque se reclamaba, pues, de que pudieran estar el documento final en estos 6 idiomas y solo apareció en italiano, ¿no? Pues no nos fue tan mal a los que somos de lenguas hijas de latín, porque pues algo ahí podemos entender del portugués, del italiano, pero yo creo que sí lo vivieron un poco difícil los de otros idiomas, pues un poquito más retirados de lo que es el mundo latino, ¿no? Bueno, fueron unos días muy tensos porque, repito, todos queríamos esto, ¿no? En el sentir general de la juventud en el mundo. Destaco finalmente la presencia de jóvenes de los 5 continentes que le quitaron con éxito, digo yo, le quitaron con éxito la carga de formalidad que normalmente los mayores le damos a este tipo de eventos, ¿no? Un obispo que había estado anteriormente en varios sínodos me comentaba que nunca había estado en un sínodo con tanta alegría y bullicio como este. Los jóvenes gritaban y estas cosas, ¿no? Había momentos que no parecía que estabas en un sínodo por esa alegría que transmitían los jóvenes, ¿no? Y qué bueno, repito, que con éxito, pues, nos libraron un poco de tanta formalidad que los mayores damos a estos encuentros. Pues no me sorprendió el comentario de este obispo que ya tenía como 5 sínodos. No me sorprendió porque sencillamente era el sínodo de la juventud. Muchas gracias a todos.
Monseñor, muchísimas gracias por su testimonio y a los tres, de verdad, ha sido un verdadero lujo poder escucharlos. Y ahora vamos a pasar al momento de preguntas, así que me gustaría que, con mucho entusiasmo, somos más de 100 personas, para que podamos comentar y también dar nuestra experiencia y preguntarles a ellos qué es lo que ha sido. Yo me quisiera tomar el lujo como promotor del curso, quisiera preguntar al menos al padre Luis Fernet y a la profesora, ¿qué es ser un auditor en el sínodo? Eso a mí me quedó la duda. Ahí podemos partir con esa pregunta y le doy la palabra a Fernando. Aquí justo salió otro variante. Aquí estamos. Le doy la palabra a Fernando Flores. Recuerden que los que hacemos las preguntas tienen 1 minuto para hacerlas. O pues ya sea una pregunta dirigida a alguno de los expositores, algún comentario, en fin. Comenzamos con Fernando. Tu micrófono. Gracias, Joaquín. Buenas tardes y felicidades a todos ustedes. Realmente ha sido, como dijo Joaquín, un lujo escuchar sus experiencias. Mis preguntas son concretas. ¿Cuáles son los resultados después de haber vivido el asistir a este tipo de sínodos, ¿verdad? Que han sido diferentes experiencias, diferentes momentos también. Segundo, como este sínodo del 2023 continuará el próximo año, ¿cuál es la tarea a seguir? ¿Cómo se va a ir monitoreando? ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros como parte de la iglesia? ¿Qué nos toca hacer a nosotros que no estuvimos presentes, que no asistimos y que queremos dejar trascendencia y sobre todo apoyar al Papa en el caminar juntos para evangelizar? Muchas gracias, muy amables. Soy de Monterrey, México. Muchas gracias, Fernando. Te me adelantaste un poco porque mañana tenemos el panel del sínodo de este año, así que, pero igual ahí los profesores te puedan responder. Pues bien, continuamos con Yolanda. Yolanda, por favor, tu micrófono. Muy buenas tardes o noches, no sé qué les toca a ustedes. Yo soy Yolanda Garmendia de Cancún, Quintana Roo. Primero felicitarlos a los tres por sus experiencias, pero en lo particular a la persona que estuvo al padre Luis Ferney López. Trabajar para la Amazonía, trabajar en esa zona donde las desigualdades son tan grandes y la existencia de las comunidades indígenas está en tanto riesgo. Mis felicitaciones porque a final de cuentas todos somos pobladores de la tierra y todos debemos estar junto al Señor. Y en el caso del señor Canales, me gustaría saber cuáles fueron por lo menos dos o tres de los temas que los jóvenes trataron, porque este futuro del que hablamos, pues ya es el hoy de ellos, ya están en el hoy, en su desarrollo, en lo que les toca vivir, en los que les toca ser responsables. Las que estamos aquí ya estamos en la curva de descenso, pero los jóvenes... Bien, estimada Yolanda, terminamos con el tiempo. Vamos a hacer para que todos puedan conversar. Ya veo que están levantando las manos, así que les pido que se tengan al minuto. Y finalizamos este bloque con Ricardo Granada. Por favor, Ricardo, tu micrófono. Hola, buenas noches, muchas gracias. Me gustaría preguntar a los que han estado pues, en sínodos anteriores, ¿qué es la diferencia entre consenso eclesial y una mayoría democrática? O sea, ¿cómo se dinamiza eso? Súper, muchísimas gracias. Entonces, la palabra es para ahora los expositores. Quien quiera abrir los fuegos. Bueno, empiezo con esto y seguramente mis compañeros de panel lo van a completar. Bueno, primero, ¿qué hace un auditor? Un auditor va a compartir su experiencia en el ámbito de la temática del sínodo del que se trate. Antiguamente los auditores teníamos voz, pero no teníamos voto, es decir, los que votaban al final de un sínodo se hace como una relación final, como fue esta vez, y todos los padres sinodales, los que tienen voto, votan. Nosotros no pudimos votar, por ejemplo, en el sínodo de la familia. Ahora 53 laicos y laicas pudieron votar en el sínodo, igual que los obispos que estaban allí presentes. Entonces eso me parece que es muy importante,
porque en un sínodo hay padres sinodales, hay auditores, que es esto que les digo. Los padres sinodales son obispos, hay algunos que van por su oficio, porque están en congregaciones romanas o porque son presidentes de conferencias episcopales, y luego de cada conferencia episcopal va un obispo cada 25 diócesis. Por ejemplo, en mi país, que son 75 diócesis, van 3 obispos representando a la conferencia episcopal. Esos 3 obispos están elegidos por sus hermanos, digamos, por sus otros hermanos obispos, por la tarea que desempeñan, como explicó Monseñor José, o por otras características que parece pertinente que ellos vayan. Luego están los auditores, que es ya esto que les dije. Luego los peritos, que a veces los peritos son auditores y otras veces no. Es notable porque los peritos son como expertos en los temas. Entonces van a opinar a los círculos, y en este caso a los círculos de conversación espiritual, pero tampoco pueden hablar si el presidente del círculo no les daba la palabra. En cambio ahora con la conversación espiritual todo el mundo habla. Y bueno, ¿qué pasó después? Preguntaba Fernando, en el caso del Sínodo de las Familias fue volver, y en cada conferencia episcopal se adaptaba lo que se había charlado en el sínodo, como pidió el Papa, a normativas concretas en las diócesis, y eso dio lugar a una cantidad de reflexiones y de adaptaciones y de volver a poner en valor la pastoral familiar. Esa es mi experiencia, en mi país pasó eso. Se volvió a hablar después de mucho tiempo de pastoral familiar, y eso fue algo muy importante, y sobre todo se empezó a hablar de discernimiento para la recepción de los sacramentos. Creo que eso también fue muy importante. Y respecto de lo que decían de la diferencia entre consenso y democracia, la democracia es un concepto tomado de la ciencia política, que significa la aprobación por la mayoría, ¿no? En cambio, el consenso es un concepto teológico, ¿no? Quiere decir, viene de lo que se propone antiguamente, desde antiguo en la Iglesia, pero que el Vaticano II retomó, que es el sensu fidei, el sentido de la fe del pueblo de Dios. Cuando todo el pueblo de Dios cree algo, decimos es infalible, incredendo, creyendo es infalible. Pero esto es una cosa que tiene, cuando se trata de afirmaciones que son globales, que son generales. En cosas más pequeñas buscamos el consenso. ¿Qué quiere decir? Sentir con quién, sentir con los otros miembros del pueblo de Dios, para sentir juntos al Espíritu Santo. Entonces, salvando las distancias, es como cuando en familia ponemos en común lo que sentimos y pensamos con toda honestidad, ¿no? Viendo qué resulta de este sentir común. Tal vez yo vengo con una idea al diálogo, pero luego de conversar en familia me doy cuenta que estamos necesitando otra cosa de la que yo traía, ¿sí? Porque se va expresando. Y aquí esto se potencia porque estamos buscando el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere decir para nuestra comunidad? Entonces, bueno, este es un cambio, como ven, que no es solo un método de diálogo, es una cosa muy profunda. Bueno, seguramente completarán mis compañeros. Bueno, pues conservando el orden, totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir la compañera Mazzini. Yo agregaría, estando totalmente de acuerdo con lo que ha dicho, no simplemente refuerzo como algunas ideas. Nosotros, ¿qué es un auditor y para qué asistimos a un sínodo? De alguna manera somos representantes de una porción de iglesia. Un obispo representa a la parte del pueblo de Dios que le corresponde pastorear. Los que cumplimos una función dentro de la iglesia, de alguna manera representamos a aquellos por quienes trabajamos. En mi caso personal, yo asistía al sínodo representando los indígenas, campesinos y afrodescendientes de Latinoamérica y el Caribe en cuanto a destinatarios de los proyectos de la Populorum Progressio, cómo leer la realidad de ellos, y a partir de todo lo que se expresa en el sínodo, cómo ayudarles para que tengan un desarrollo humano integral, que es el propósito de la fundación. De alguna manera uno representa una porción de iglesia
y al regresar del sínodo trata de compartir y de aplicar eso que la iglesia se vivió y se discernió como comunidad. Eso por una parte. Por otra parte, la pregunta que hacía Ricardo sobre entre las mayorías, un consenso, el Papa ha sido reiterativo en todos los sínodos y particularmente en este sínodo de la sinodalidad, que esto no es una búsqueda de opinión de la mayoría, no es un senado, no es una institución no es una democracia ni siquiera, no teniendo en buen concepto la democracia. No es un parlamento tampoco, insiste el Papa. ¿Qué es? Es la iglesia en oración. Es la iglesia que en oración, abierta a la luz del Espíritu, trata de discernir los signos de los tiempos. ¿Qué nos dice el Espíritu? ¿Qué nos está incitando el Espíritu? Es ese Espíritu que es el que orienta a la iglesia, que guía a la iglesia. ¿Qué nos está diciendo? Donde, por supuesto, ese sensus fidei es fundamental y es muestra de lo que el Espíritu Santo nos está diciendo a todos. Pero en el fondo es una tarea más de escucha de lo que el Espíritu nos está insinuando en un aquí y en una ahora, una lectura de los signos de los tiempos. Por ejemplo, cuando hablábamos de la propuesta de ordenar los viri probati en la exhortación posinodal, que es el numeral 11, el Papa dijo no, a pesar de que haya una mayoría relativa de que se sienten, vemos que no es lo que la iglesia de alguna manera está discerniendo y no es lo que está mostrando los signos de los tiempos. Al menos eso es lo que se interpreta. Puede ser que la iglesia va creciendo en la fe y va descubriendo nuevos aspectos de la revelación. La revelación ya está dada en su totalidad, pero el crecer en la interpretación siempre está abierta y eso a la luz del Espíritu Santo. De tal manera que más que mayorías, es unidos en oración, unidos como comunidad, interpretamos juntos lo que el Espíritu Santo nos está hablando en nuestro aquí y en nuestro ahora. Bien, yo quisiera un poco responder a una pregunta que hizo Fernando Flores y es sobre los frutos que hay después de un sínodo. En realidad los frutos nunca vamos a poderlos cuantificar. Yo creo que ha habido muchísimos en todos los sínodos. En cuanto al sínodo de la juventud, imagínense, es increíble la forma en que el Espíritu Santo pues ya se manifiesta en el propio sínodo y también en lo que nosotros vamos llevando a nuestras propias tierras, a nuestras propias realidades. Pero voy a hablar solamente de un fruto que nosotros hemos podido, de muchos, ¿no? En Honduras, por ejemplo, ¿no? En el Departamento Nacional de la Pastoral Juvenil, siempre eran asambleas para hablar de eventos. El evento acá, el evento allá. Yo creo que los que han participado en Pastoral Juvenil saben que esto nos ocurre en la mayoría de nuestras iglesias particulares, ¿no? Hablar de eventos. Cuando se analizó el documento final en el Departamento Nacional de la Pastoral Juvenil de Honduras, una de las cosas que nos dimos cuenta es lo aislados que estábamos de la realidad nacional, la realidad social. Y a partir de entonces es punto de agenda en cada reunión del departamento analizar lo que está pasando en el país y lo que está pasando en el mundo en general, ¿no? Y no solamente esto, sino que hemos pedido que en las asambleas diocesanas y en las parroquiales igualmente llegue que los jóvenes no vivan aislada su fe de lo que acontece en el mundo real, ¿verdad? Y de qué manera podemos contribuir a que las cosas que muchas veces son difíciles, los jóvenes no están exentos de poder aportar a esas realidades y transformarlas en realidades más humanas, más vivibles, más fraternas y más positivas, ¿no? Entonces, para hablar solamente de un fruto, ¿no? Los jóvenes
viviendo su fe, pero en la realidad, ¿verdad? En las realidades que nos toca. Y el otro es también una pregunta que hizo Yolanda sobre cómo participaron los jóvenes en el sínodo. Y hubieron dos temas que de alguna manera eran muy frecuentes, ¿no? Cuando ellos tomaban la palabra. En un mundo dirigido por mayores, pues los jóvenes a veces no encontraban su lugar, ¿no? Sé que partiendo de las diferentes realidades culturales, etcétera, más o menos, pero es esto, ¿no? Los jóvenes en un mundo dirigido por adultos les cuesta mucho encontrar su lugar en la iglesia y su participación en la iglesia para ser parte, pues, de la tarea fundamental de la iglesia, que es anunciar a Jesucristo y el evangelio, ¿no? Y lo otro, lo que los jóvenes pues se cuestionaban mucho, era el papel de la iglesia en el mundo actual de las nuevas tecnologías, cómo los jóvenes que entienden mejor las nuevas tecnologías que nosotros los mayores, tenían allí pues una ventaja para ver de qué forma la iglesia y las nuevas tecnologías, y no me refiero solamente a las tecnologías de comunicación, sino a las nuevas tecnologías en general, pues también ellos podían aportar a ese mundo que también tiene la tendencia a volverse más materialista, ¿no? Más materialista y menos espiritual. Entonces creo que fueron los dos aspectos que más resaltaron en el Sínodo de la Juventud de parte de los jóvenes. Bien, muchísimas gracias a los que han levantado. Vamos a ir con un bloque más de preguntas ya para ir finalizando. Voy a marcar, recuerden que deben tener la cámara prendida para poder realizar la pregunta. Vamos a ir con un bloque femenino. Bien, quisiera darle la palabra a Marcela Chavarría Olarte para que pueda hacer su pregunta, por favor. Buenas Recuerden que noches. tienen un minuto. Sí, buenas noches. Muchas gracias por sus aportaciones. Yo quisiera preguntarles qué le responderían a personas o a grupos que ven con recelo la sinodalidad, que ven con temor el proceso de sinodalidad en la Iglesia, por esta confusión con el asunto de la democracia, porque finalmente el sentir del pueblo actualmente se empieza a visualizar desde hace muchos años de manera global como aceptación del divorcio, aceptación de el llamado unión libre, incluso la aceptación global del aborto que a nivel de la juventud está muy difundida lamentablemente, y entonces se ve como algo que puede salirse de las manos de la iglesia, porque nosotros entendemos bien lo que es la sinodalidad según lo que nos han explicado, pero a nivel así de masa, de grupo, creo que va a ser difícil el manejo de esto, cómo lograr que no se salga de control esto y que el sentir del pueblo por mayorías no vaya a ser en un momento dado superior a las decisiones eclesiásticas y a la autoridad del Papa. Porque incluso a nivel sacerdotal y a nivel de iglesia, de jerarquía. Tiempo. Ya cumplimos el tiempo, estimada Marcela. Vamos con Susana Carena, por favor. Susana. Su micrófono. Tiene que desactivarlo. No se escucha, estimada Susana, tiene que desactivar su micrófono. A ver, denme un segundo. Desactive su micrófono. No, creo que tiene problemas técnicos. Trate de solucionarlo y ver si la siguiente podemos preguntar. Vamos con Mariana Viñas. Por favor, Mariana. A ver, ok. Hola, buenas noches. Mi nombre es Mariana, les saludo desde Ecuador. Y la pregunta para Monseñor José. Si bien es cierto, usted dice que los jóvenes aceptaron o estuvieron participando de la sinodalidad y tuvieron algunos pedidos, ¿cree usted que la iglesia
o en un cuánto por ciento la iglesia va a aceptar los cambios que piden los jóvenes para que ellos puedan participar de mejor manera en las reuniones, en las eucaristías, en los congresos, en los encuentros. ¿Cuál es la apertura de los sacerdotes para este cambio? Gracias, monseñor. Muchísimas gracias, estimada Mariana. Continuamos con Ariana Díaz, por favor. Muchas gracias. Escuchando la respuesta que recién daba Monseñor José sobre lo que mencionaban los jóvenes, me surgía una duda y es sobre los niños, ¿no? Este mismo reclamo que hacen los jóvenes de cómo participar más. Creo que los niños en la iglesia probablemente nos reclamarían también visibilizarlos y escucharlos y participar más. Entonces me preguntaba si en el sino de la familia o quizá en el mismo sino de los jóvenes se había mencionado algo sobre el tema de los niños o por dónde en estos procesos sinodales se está integrando también la situación de la infancia. Gracias. Muchísimas gracias, Ariana. Y ahora veo que Susana desactivó su micrófono, a ver si es posible hacer su pregunta. ¿Susana? Pero no sé si se ha solucionado el problema. Sí, se escucha. ¿Sí me Se escuchan? escucha, ahora se escucha. Ah, Sí, bueno, la escuchamos. perfecto. Primero quería agradecerles y decirles que qué importante es este curso donde nosotros podemos entrar en mirar la iglesia desde adentro, de estas cuestiones, estos cambios que se van dando, si bien pertenecen a toda la historia de la iglesia, pero no habían comenzado, no se manifestaban de ese modo. Escucharlos a los tres expositores que fueron muy claros, me traen la pregunta si los temas que han tratado en estos sínodos de los jóvenes, de la familia y de la Amazonia, pasan a ser temas del sínodo, de este sínodo que termina el año que viene, del sínodo de la sinodalidad. Quiero saber si a estos temas han quedado pendientes algunas de las temáticas, ¿no? Considero que es muy importante que la iglesia esto se naturalice, pero pienso que esto va a suponer un tiempo de formación de todos los laicos para saber cómo participar, de los sacerdotes también, por los mismos peligros que decía recién la compañera, es decir, es un momento de oración, un momento de pedir la luz todos juntos, pero hay problemáticas muy Bien, Susana, por tiempo, cortado el micrófono, estimada, por el tema de tiempo. Bien, ahora la respuesta es para los profesores y ya con eso estaríamos finalizando este panel. Así que, ¿quién quiere abrir los fuegos? Bueno, respecto de mi tocaya Marcela, comentarle que bueno, que la iglesia es una comunión jerárquica, no es una democracia, ¿eh? Si bien el Vaticano II nos propone un esquema mucho más de cuerpo y de pueblo, son las dos imágenes bíblicas predominantes en el Concilio Vaticano II. Quiere decir, por eso el Papa habla de una pirámide invertida, ¿eh? Si hasta el Vaticano II vivimos, eh, perdonen el neologismo, una jerarcología, es decir, una teología de la Iglesia sumamente jerárquica y piramidal, el Papa ahora nos propone una pirámide invertida, es decir, una mayor participación del pueblo de Dios. Y esa participación del pueblo de Dios que busca el Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo para nuestro destino, eso es la sinodalidad. ¿Sí? Es una forma, es el nuevo nombre de la iglesia, dice el Papa, de vivir y de ser iglesia. Y sinodalidad, como recordaba el Padre Luis, es caminar juntos, hacer camino juntos. Y eso tiene una cantidad de inconvenientes, ¿no es cierto? Tiene una riqueza maravillosa y una cantidad de inconvenientes. Por eso, más allá de los temas concretos, querida Susana, que bueno, que se van desplegando y que son inmensos y muchos temas nos quedan por tratar, el Papa ahora está poniendo de relieve esta nueva manera de ser iglesia. Y para eso, más que cambiar el derecho canónico, más que cambiar cosas de la teología, es una cultura la que tiene que cambiar. La cultura eclesial, ¿no es cierto? También la cultura eclesiástica. Nos tenemos que acostumbrar a un nuevo modo de ser y de hacer,
donde no solo los clérigos tienen que abrir la participación a los laicos, sino que los laicos tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Y eso es un cambio muy importante, porque aunque lo queramos hacer, no estamos acostumbrados y muchas veces nos queda más cómodo que el padre decida dónde se ubican los niños en la primera comunión, por decir cualquier ejemplo vano, ¿no es cierto? En vez de tomar esa responsabilidad de todo lo que ya el derecho canónico ya nos habilita. Entonces, Fernando, creo que en el bloque anterior había planteado, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Y ustedes lo van a seguir charlando mañana seguramente, pero bueno, ahora vuelve todos los resultados de esta relación final a las comunidades, a las diócesis, para que otra vez volvamos a pensar lo que ellos dijeron y volvamos a decir lo que nosotros opinamos. Por supuesto que muchas veces es más cómodo que el Papa nos diga todo, por ejemplo, lo que tenemos que hacer, y no que nos invite a este discernimiento, porque discernir juntos es un lío, ¿no es cierto? Como decimos aquí coloquialmente. Pero sin embargo es el camino al que Dios nos invita a recorrer. Creo que es importante que lo que decía también Mariana respecto de la participación de los niños, ¿no es cierto? La participación de todos en el pueblo de Dios. Todos tenemos algo que decir. Los chicos, los grandes, los jóvenes, los ancianos. Este encuentro en el seno de la familia se habló mucho del encuentro de generaciones. Creo que ese encuentro de generaciones, encuentro de culturas, encuentro de expresiones religiosas, el sino de la Amazonía, lo que el Papa nos está llamando. Y alguien preguntaba de qué diócesis soy de la diócesis de San Isidro en Argentina. Gracias. Bueno, con respecto, totalmente de acuerdo con lo que ya se ha dicho, agrego, con respecto a la pregunta de Marcela, yo creo que la sinodalidad hay que vivirla no en clave de opinión, sino en clave de escucha. Y esto lo evidencia el Papa y lo quiere resaltar en el hecho de que todas las personas que participan del sínodo se le da el uso de la palabra, en algunos 3 minutos, en algunos 5 minutos. Y el Papa siempre pide que después de escuchar 3 personas o a veces 5, se le dé el mismo tiempo al Espíritu Santo para escucharlo. De tal manera que en la dinámica de los sínodos participan, por ejemplo, 5 personas. A cada una se le da 3 minutos. En el caso de la sinodalidad, a cada uno tenía 3 minutos. 5 personas tenían la posibilidad de expresar lo que en nombre de la comunidad que representaban, sus opiniones, sus aportes. Después de cada 5 personas, un tiempo igual de 3 minutos para escuchar al Espíritu Santo. Hablaban 5 personas, volvíamos a escuchar al Espíritu Santo. 5 personas y otra vez al Espíritu Santo. Cada 5 rondas, por decirlo así, había que escuchar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la sinodalidad no es abrir como el espectro para que todo el mundo opine, sino abrir el espectro para que todo el mundo escuche. Porque en el fondo no se trata de opinar y lograr consenso, se trata de escuchar juntos, discernir juntos, y es un proceso más que de hablar, más que de opinar, más que de argumentar, es un proceso de escucha sobre todo. Y esa escucha debe terminar en oración, y esa oración debe terminar en diálogo, y en el fondo, ese sensus fide da como fruto como ese sentir de la iglesia, que en el fondo es el hablar del Espíritu Santo en la iglesia. Esto con respecto a lo que preguntaba Marcela. Con respecto a lo que dice Susana, pues los temas que se tocaron en estos distintos sínodos serán también relevantes y tocados y reflexionados en el sínodo de la sinodalidad. Yo pensaría que sí, de alguna manera, no de manera directa, porque es que todos los temas de cualquier sínodo son temas relevantes. Y el sínodo de un mes no es tiempo suficiente para discernir lo que la iglesia debe hacer con respecto a ese tema. Puede tomar años, puede tomar décadas, incluso mucho más tiempo. Es un diálogo permanente. De tal manera, por ejemplo, el tema de la Amazonía.
es el tema de la ecología, es el tema de la Laudato Si, es el tema del calentamiento global, es el tema del desarrollo sostenible, de tal manera que aunque no tenga el rótulo de Amazonía, por supuesto que tendrá el rótulo del medio ambiente, del cuidado de nuestra casa común, de Laudato Si, de Laudate Deum y temas ecológicos también. Bien, la pregunta que hizo Mariana es tan importante que me dio dolor de cabeza, porque realmente es una pregunta que todos nos hacemos después de un sínodo, después de una reunión de la iglesia donde se han tomado algunas, se han dado pistas, ¿no? Y un modo de caminar en el determinado tema. Yo es que es tan complejo contestar que me hago otra pregunta. ¿Leyeron el documento final mis hermanos obispos en el planeta? ¿Leyeron el documento final los párrocos? ¿Leyeron el documento final los laicos? Porque es difícil que yo no digo darles un lugar darles el lugar a los jóvenes, no me gusta esa expresión. Yo más bien digo abrir los espacios para que ellos asuman su papel, ¿verdad? Porque eso de que te damos el lugar en la iglesia no termina de gustarme, sino abrir los espacios para que ellos avancen y puedan, pues, darse cuenta lo importantes que son para el anuncio de Jesucristo y el Evangelio en las distintas situaciones. Entonces, quizá, Mariana, habrán muchas reacciones diferentes. Habrá lugares donde el sínodo realmente dio esa facilidad para que los jóvenes pudieran asumir su lugar. Habrá otros que se habrán quedado retrasados. Bien, saben que la iglesia, pues, comenzando por esa pequeña comunidad que es la parroquia, pues puede tener diferentes reacciones. Yo guardo la esperanza de que sí, que el sínodo y tantos recursos que se emplearon en el sínodo de la juventud esté dando frutos y frutos abundantes, ¿verdad? Todo para la gloria de Dios, que es lo más importante. Y en el caso del comentario y pregunta de Ariana, pues seguramente por tratarse y encerrarse en el tema de la juventud, no recuerdo que se haya tomado el tema de la niñez, ¿verdad? Supongo que cuando el sínodo de la familia quizá fue muy fuerte, no estoy seguro de esto, pero no se tocó como tal el tema de la niñez en el sínodo de la juventud. Repito, presumo que sea por la centralidad que había de la juventud, Ariana. Pues bien, muchísimas gracias a nuestros expositores el día de hoy. Verdaderamente ha sido un lujo de poder contar con su presencia, con sus experiencias, con sus vivencias personales de cómo enfrentaron estos sínodos. Así que de verdad estamos muy contentos como la academia y también de mi parte y a través de nuestro director general José Antonio Rosso, le hacemos llegar un extenso saludo a cada uno de ustedes y gracias por su colaboración. Y aprovechando, antes de pasar a los avisos, Monseñor, se nos puede dar una bendición para ya concluir la sesión del día de hoy. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno y les guarde hoy y siempre. Amén. Pues bien, muchísimas gracias a los tres, así que los dejamos en total libertad. Por mientras, aprovechamos de dar los agradecimientos pertinentes y esperamos contar en futuras ocasiones con su presencia en otras actividades de nuestra academia. Así que muchísimas gracias. Pues bien, estamos concluyendo el penúltimo día de nuestro curso. De verdad ha sido un verdadero lujo contar con la presencia de los tremendos expositores. Y sin antes irnos, obviamente ya hicimos la oración final, así que procedo a mostrar que nos queda. Ya nos queda muy poquito y un camino que hemos recorrido desde el lunes y lo finalizamos mañana.
¿ya? Así que voy a proyectar para que ustedes lo puedan revisar con total atención. Denme un segundo. Bien, ahora sí. Este es el cronograma que hemos estado cumpliendo al pie de la letra, muy fielmente. Ya terminamos con las experiencias sinodales pasadas, con nuestros expositores del día de hoy. Y mañana tenemos la gran conclusión de este curso. Así que les pido, que por favor lleguen muy temprano, ya porque los expositores que tenemos también es importante poder aprovechar el tiempo. Y dos, también que se animen a hacer preguntas, ya que es el último día del curso. Así que lo que haremos mañana es la misma temática de hoy, pero hablando desde la primera parte del último sínodo. Así que les pedimos que puedan asistir. Como bien ya hemos dicho, estará presente el cardenal Carlos Aguiar, quien tuvo el cargo de presidente delegado del sínodo. Así que es muy importante para nosotros. Bueno, el cardenal Aguiar también fue presidente de nuestra academia. Así que estamos muy contentos de que muy gentilmente haya aceptado el participar de manera de manera virtual en esta sesión. Así que los invitamos a que mañana se conecten temprano, una media hora antes para ya estar empezando a la hora y así todos podamos participar de este maravilloso encuentro que tenemos preparado para el día de mañana. Vuelvo a hacer la invitación al segundo seminario internacional sobre Guadalupe. Ya este año continuamos preparándonos para llegar a la gran celebración el 2031 y con la invitación del Papa Francisco a hacer esta gran novena, estos 9 años de preparación que comenzaron el año pasado y que concluirán con la gran celebración de Nuestra Señora de Guadalupe. Así que los invitamos a cada uno a participar. Este flyer este fin de semana va a salir ya a publicidad a todo público, pero lo hacemos también como un primer afrontamiento para que ustedes desde ya se vayan inscribiendo y puedan no perderse nuestro próximo gran evento, que sería en el mes de diciembre. Así que los invitamos, tendremos buenísimos expositores, estará el cardenal primado de Cuba, estará el cardenal Diego Padrón, cardenal de México recientemente electo, así que tendremos una diversa instancia, una diversa mañana también para rememorar este acontecimiento tan importante. Así que los dejo cordialmente invitados para que puedan participar de este otro encuentro. Y recordarles que mañana vence el plazo ya de inscripción, así que los invitamos a que puedan regularizar su situación. Obviamente siempre que con la total disposición de poder conversar, de poder ver caso a caso, para que podamos realizar esto. Recuerden que después de 12, o sea, después del viernes, las 2 semanas que siguen, estaremos enviando ya el certificado que consiste con la participación de este evento, ¿ya? Para que ustedes estén atentos. Corrimos un poco porque como muchos pidieron más días para realizar la inscripción, lo hemos corrido, así que tendremos 2 semanas para entregar este certificado. Pues bien, yo después de esto me callo. Ha sido un gusto compartir con ustedes el día de hoy. Estamos muy contentos de ya llegar a nuestro 4.º día. Como bien les dije, esta es una nueva oferta educativa que estamos haciendo, un plan piloto, ya que ha salido bastante bien con la gracia de Dios y de la divina providencia, y que esperamos ya del próximo año integrarlo plenamente a nuestra malla formativa. Ha sido un gusto y muy buenas noches. Nos vemos mañana.